Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una reflexión, una realidad, una profecía que es para el pueblo escogido, el pueblo elegido por Dios, de antaño y del presente. Como os dije ayer, tengo mucho trabajo, pero esta mañana he decidido dejar el trabajo en el segundo lugar y tratar de ayudar a algunos, a aquellos que se quieren dejar ser ayudados a entender la realidad. Hay gente que cuando tratamos de hablar todos esos temas que tienen que ver con la iglesia, con el pueblo escogido por Dios, se enfadan y se enfadan muchísimo. También hay otra gente que sí que entienden o procuran al menos entender nuestra realidad y la aceptan. A esta gente quiero serle agradecido porque tratan de entender la verdad. La verdad es dura, pero para mí la realidad que vivimos es muchísimo más dura. Mucha gente no entiende que estamos en el tiempo del zarandeo final. Y no entienden qué es lo que provoca el zarandeo. El zarandeo lo provoca el testimonio directo. ¿Qué es testimonio directo? Hemos visto en reflexiones anteriores, es recolocar la verdad de Dios, en el marco de la verdad, en el marco correcto. Y mucha gente no logran entender y descartan incluso que el pueblo escogido por Dios puede estar en error. Esta reflexión creo que llevo 2 semanas que me salta delante de los ojos una y otra vez. Y desde entonces entendí que Dios tiene un propósito, que hay que tratar este tema, ¿verdad? Porque cuando estás conectado con el Espíritu, atento a todo lo que está pasando, pues entiendes cuando Dios obra y trata de decirte algo, ¿verdad? Entendí que este tema en algún momento ha de ser tratado. No sabía que va a ser hoy. Pero ha habido algo que ha determinado, ¿verdad? Esto. Gente que está molesta, gente que está enfadada. Y yo me alegro que hay gente que toma sus decisiones. Es lo que esperamos. Al final todo el mundo ha de decidir por Cristo o en contra de Él. Y me alegro que cada uno de nosotros tomemos nuestras decisiones. Y yo creo que con lo que hoy vamos a tratar de reflexionar, necesitamos entender si hay algún parecido con nosotros. Esta reflexión está precisamente en el libro que supuestamente es el libro más leído del pueblo escogido por Dios, del remanente final, de la iglesia de remanente final. Pero no estoy tan seguro que la gente entiende lo que trata de transmitir Dios. Porque he de reconocer que yo mismo, cuando profundicé, estuve profundamente sorprendido del parecido, ¿verdad? De lo que nos está pasando hoy y de lo que les estaba pasando a ellos entonces. Por lo tanto, vamos a ver hoy si ayudamos a algunos más
a elegir, ¿verdad? Entre Cristo, la verdad y otras cosas. Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada El pueblo elegido. Vamos a ver qué es lo que les pasó a ellos. Vamos a ver si hay algún parecido con nosotros. Y de esta manera, ayudarnos a tomar decisiones basadas en lo escrito está. Vamos a ver qué es lo que nos trata nuestro Dios de transmitir. Dice, durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. El pueblo de hoy también espera la venida del Salvador. Vamos a tratar de jugar este paralelo entre ellos y nosotros para ver si hay algún mensaje para el pueblo escogido, pueblo elegido de hoy, de Dios. Y vamos a ver si entendemos realidades que quizás se nos han escapado. Dice, en este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas. En cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares habían engastado su nombre. Y sin embargo, cuando vino, no le conocieron. Aquí hay un paralelo. El pueblo escogido por Dios hoy no sabe el significado y cuándo acontecerá la boda del Cordero. No sabe que la boda del Cordero es el evento más importante de toda la historia de la humanidad. No es porque lo digo yo, sino porque la sierva del Señor lo proclamó así. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir lo escrito está. Por lo tanto, el pueblo de Dios de antaño, pero también de hoy, está engañado en esta expectativa. Y es más, el mismo Cristo dijo que Él vendrá como ladrón en la noche. Por lo tanto, el pueblo de Dios de hoy desconoce la boda del Cordero y qué es lo que ocurre en este evento. ¿Por qué es tan importante? La sierva dice que es la venida silenciosa, la primera venida silenciosa, pero la primera venida del final. Hay dos venidas, por eso no entendemos. Hay la primera venida en su templo. Esta es la venida silenciosa. Es lo que ocurre en la boda del Cordero en el decreto divino. Y luego hay la venida visible, que es para todo el mundo, ¿verdad? Es para recoger a los escogidos ya y para todos los demás, ¿verdad? Es para castigo, en realidad, la segunda visible, que todo el mundo está esperando como la venida de la salvación de sus expectativas. Y no saben, porque precisamente, y eso lo vamos a ver hoy, no saben que la venida silenciosa, la boda del Cordero, es el evento en donde tendríamos que estar preparados. Desconoce esta realidad, ¿verdad? Por lo tanto, y sin embargo, cuando vino, no le conocieron. Hay mucha profecía que esto lo relaciona también con el pueblo de hoy. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Vamos a ver si lo que nos trata de decir aquí tiene de verdad algo que ver con el pueblo escogido por Dios hoy. Dice, sin embargo, Dios había elegido a Israel. Y ahora tenemos que entender la realidad. ¿Sabía Dios desde el principio toda la historia hasta el final? Sí. Sin embargo, Dios había elegido a Israel. ¿Desconocía su historia? No. Sin embargo,
Dios había elegido a Israel. Lo había llamado, atentos, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley. Paralelo. ¿Para qué fue llamado este pueblo escogido por Dios? Para dar a conocer el mensaje del tercer ángel, la ley, Cristo nuestra justicia. ¿Entendéis paralelo? ¿Entendemos nosotros esta realidad para nosotros hoy? ¿Hemos proclamado nosotros este mensaje al mundo? ¿O estamos en desconocimiento de él? Debido al rechazo de 1888, ¿verdad? Dice, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo. ¿Algún parecido con el mensaje del tercer ángel? ¿O los tres mensajes, los tres mensajes de los ángeles del Apocalipsis? ¿Algún parecido? ¿Os dais cuenta? Dios es siempre el mismo, ayer, hoy y mañana. Su forma de trabajar no cambia. Por lo tanto, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador, deseaba que este pueblo elegido fuese como fuente de salvación para el mundo. Concretamente el mensaje del tercer ángel, al cual se le une el cuarto, es decir, el mismo Cristo, ¿verdad? Como Abraham en la tierra en donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, había de ser el pueblo hebreo entre las naciones, es decir, los esparció precisamente para dar a conocer a Dios, su ley, su mensaje. Debía revelar a Dios ante los hombres. Esta era su misión, por eso fue escogido, no por otra razón, ¿verdad? En el llamamiento dirigido a Abraham, el Señor había dicho, bendecirte y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto tiene que ver con la orden de Melquisedec. ¿Quién bendice y cuándo serás realmente bendecido? Y serás benditas en ti, si serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La misma enseñanza fue repetida por los profetas. Aún después que Israel había sido asolado por la guerra y el cautiverio, recibió esta promesa. Y será el residuo, el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan varón, ni aguardan a hijos de hombres. Es decir, este remanente dará a conocer el mensaje de Dios al mundo. La ley en su momento, Cristo nuestra justicia, la ley en nuestra realidad. Un remanente, dice. Acerca del templo de Jerusalén, el Señor declaró por medio de Isaías, mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos. Ahora pregunto, nosotros vimos también en Deseo a todas las gentes, en el capítulo en su templo, que el santuario, el templo de Jerusalén, era una imagen, una parábola, que tenía un propósito para enseñarnos una lección. ¿Qué representaba el templo? Y allí aprendimos nosotros el propósito eterno de Dios, que Él habita en todos los seres creados, ¿verdad? Pues aquí nos dice que su casa, ¿quién es su casa? ¿Quién es su templo? Pues no somos nosotros el templo de Cristo, del Espíritu Santo, del Consolador. No somos nosotros el templo. ¿Y qué está diciendo él? Mi casa
casa de oración será llamada de todos los pueblos. Porque ¿cómo hablamos con Dios? Hablando, ¿verdad? ¿Cómo? En oración. En oración nos comunicamos con Dios. ¿No abrió Cristo el velo para tener acceso directo al Padre? ¿Y cuál es su casa? ¿Entendimos nosotros esta realidad, el propósito eterno de Dios? Y el propósito del templo y la lección, la enseñanza que Él querría traer al pueblo de antaño, pero también a nosotros. Y no hace falta que me creáis a mí, váyanse al capítulo en su templo deseado todas las gentes y traten de estudiar aquello. Y mira a ver si lo que os cuento y lo que está escrito es una realidad no entendida, ¿verdad? En toda su profundidad, quiero decir. Dice, pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. ¿Habrá algún parecido con hoy? Hospitales, televisiones, escuelas y unas cuantas cosas más que llegaron hasta Roma de alabarnos del patrimonio que tiene este pueblo elegido de hoy. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. ¿Habrá algún parecido con nosotros? El ecumenismo y el deseo de ser reconocidos. ¿Por quién? Por los paganos. ¿Tendrá algo que ver con lo que está escrito aquí? Dice, en vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. ¿Algún parecido con este pueblo escogido? Ayer mismo hablaba con mi hermano y le decía, ni te imaginas la cantidad de gente que odia a la sierva. Que la odien los que están fuera puede ser comprensible, porque la desconoce y también desconoce su obra. Pero que la odien los que están dentro, que odien sus advertencias enviadas por Dios, el pueblo de hoy no se lo cree, porque desconoce la historia, desgraciadamente. Dice, en vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. ¿Algún parecido con nosotros desde 1888? Incluido, diría yo, de antes. Y se puede demostrar, de hecho hemos tratado aquí. En 1882 la sierva ya dijo, bajo inspiración, que el pueblo de Dios ha cogido camino a Egipto y le ha dado la espalda a Cristo. Antes de 1888. 1888 es una consecuencia de 1882. Pero es que los problemas de esa iglesia empezaron en los 70. 1870. A casi 10 años de constituirse la organización oficialmente, ¿verdad? Qué curioso. Desde el 44 hasta el 63 no tuvieron problemas. Y desde el 63 se organizan y a menos de 10 años ya entran en apostasía. Qué tremendo, ¿verdad? Es así como se puede entender 1888. ¿Algún parecido con lo que nos está diciendo aquí? ¿Del pueblo de Israel y del pueblo de hoy? Os invito a mis queridos hermanos que profundicéis. Yo me quedé sorprendido cuando estudié en profundidad este texto. Desgraciadamente lo leemos, yo me lo he leído unas cuantas veces. El Deseado de todas las gentes creo que es uno de los libros que más he leído de todo el Espíritu de Profecía.
pero no me había percatado del parecido tan parecido con nuestra realidad. Hoy me estoy dando cuenta de esta realidad, mucho más que antes. Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Y aquí no entendemos. Pero, ¿cuál es el deseo de Dios de honrarnos y exaltarnos? ¿En este mundo? ¿Este es el propósito que persigue Dios? ¿O honrándonos y exaltándonos, cambiando nuestra naturaleza? Es decir, resolviendo el problema del pecado. ¿No es ese el propósito de Dios? ¿No por eso fue enviado Cristo? ¿No por eso Sinaí y todo lo que siguió después? Cuando leemos no entendemos en profundidad, mis queridos hermanos. Pero Dios quería honrarnos y exaltarnos tanto a ellos como a nosotros, resolviendo el problema del pecado, llevándonos a su reino. Pero como ellos, nosotros tampoco entendimos esto. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza y para renombre y para gloria. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová y te temerán. Pregunto, ¿qué ocurrirá justo después de la ley dominical y antes del decreto de muerte? ¿Qué ocurre? El decreto divino. ¿Y qué le pasa al pueblo de Dios en el decreto divino? Nosotros hemos estudiado en este ministerio. Dice el pueblo de Dios, cuando será cambiada su naturaleza, porque esto es lo que ocurre en el decreto divino, brillará. ¿Y qué nos dice aquí? Verán todos los pueblos de la tierra. ¿Entendéis lo que está diciendo? La magnitud de lo que estará pasando. ¿Entendéis cómo se proclamará el mensaje del tercer ángel? ¿Entenderéis esta reflexión en donde Cristo se mezclará en las filas con el propósito de proclamar el mensaje del tercer ángel al mundo, no al remanente? Al remanente lo proclamamos ahora. Al mundo lo proclamará el remanente final, en donde Cristo se mezclará en las filas. ¿Cómo? En el decreto divino, el Espíritu de Dios ocupará su templo, cambiará nuestra naturaleza. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová y te temerán. ¿Algún parecido con el pueblo de antaño y con el de hoy? Las gentes oirán hablar de todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. ¿Entendemos cuando nos habla Dios de qué habla? Dice, pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse sino por medio de continua adversidad y humillación. Trató de hablarles a ellos Dios, pero no entendieron. Por eso tuvieron que ir en esclavitud y ser ocupados y vivir. Hay que leer la historia bíblica, ¿verdad? Para entender. Porque no entendieron el propósito de Dios. ¿Y de qué está hablando aquí? De Deuteronomio, ¿verdad? O sea que nos está hablando de Sinaí. Ahora entendéis de por qué estamos diciendo nosotros que esta historia tenía que haber sido cambiada en Sinaí y terminada, pero ellos no entendieron. Pregunta, ¿el pueblo de hoy entendió? Tenemos 1888 en el pasado. ¿Hemos entendido qué hicimos entonces? Lo mismo. El mismo mensaje lo rechazamos. Igual como ellos en Sinaí, en la venida de Cristo, y en 1888, de nuevo rechazamos el mismo mensaje.
Cristo nuestra justicia, la ley. Espero que podamos comprender después de haber estudiado todas estas reflexiones, mis queridos hermanos, porque ninguna está fuera de lugar. Todas tienen su propósito. Me maravillo que hay gente que se molesta y va huyendo. Y yo me pregunto, ¿de qué huyen? ¿De Cristo? ¿De la verdad? ¿Y entendieron lo que significa zarandeo? ¿Y qué provoca el zarandeo? ¿El testimonio directo? ¿Es este el testimonio directo? Lo que proclamamos en este ministerio, y sin ánimo de alabarme, sino simplemente necesitáis entender la realidad, queridos. Necesitamos entender la realidad. ¿Entendemos nosotros bien las profecías? ¿Estamos esperando el zarandeo y sabemos lo que provocará el zarandeo? ¿Y de quién viene este mensaje? ¿Entendemos nuestra realidad bien? ¿O solo creemos saber la verdad, pero no entendemos la verdad? Por lo tanto, no vivimos la verdad. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse sino por medio de continua adversidad y humillación. Y alguno estará tentado en decir, nosotros somos fieles. ¿Con pecamos hasta que Cristo viene? ¿Este es el propósito de Dios? ¿Entendemos nuestra apostasía? Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierras de paganos. ¿Algún parecido con nosotros? Desde 1888. En la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios. Aquí me quiero parar, porque ayer tarde, vino una familia para recoger cosas de la huerta, ¿verdad? Y por desgracia están pasando una experiencia bastante complicada, que parece ser que tiene una buena resolución al final. Pero son familias que son cercanas, amigos, amistades, ¿verdad? Y que están de la iglesia, ¿verdad? Y son gente que participa en la iglesia, que están de muchísimos años en la iglesia, ¿verdad? Pero hace no tanto tiempo para atrás recibió una triste noticia que tiene cáncer. En el momento que recibió esta noticia, hubo un cambio de 180 grados. De repente, empezó a tomarse en serio las cosas, a compartir por internet, porque yo veía lo que hacía antes y lo que hace ahora. Un cambio total. Y anoche estaba hablando con la persona, ¿no? Y le dije, sonriendo, ¿no? Digo, tu testimonio, tu experiencia me ha impactado hasta a mí. Porque digo, hay que ver que nosotros vamos a la iglesia y formalmente cumplimos, formalmente. Pero fíjate tú que en el momento que nos encontramos cara a cara con la muerte, de repente sabemos lo que tenemos que hacer y empezamos a hacer las cosas bien. Y digo, uno casi se queda molesto, ¿no? Dice, pero vamos a ver, y todo este tiempo que hemos estado en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, ¿qué hicimos? Claro, mis queridos hermanos, es así como nos comportamos. Hasta que no tomamos en serio a Dios, hasta que no nos encontramos cara a cara con la muerte y con el riesgo de morir separados de Dios. Y fijaos que estamos hablando de gente que está en la iglesia y que practica la iglesia. Pero es que esta experiencia, y os lo cuento porque para mí fue impactante, y para la persona que le pasó le pasó, en realidad, porque ya está pasando sobre esta experiencia ya, ha recibido mejores noticias, o sea, eso es lo que quiero decir. Pero claro,
ha cambiado completamente el rumbo de su vida. Yendo a la misma iglesia, pero la actitud es otra. La perspectiva de tomarse en serio a Dios y la posibilidad de estar separada de Dios eternamente. Esta persona o cualquiera de nosotros entiendan, utilizo como ejemplo, ¿verdad?, este asunto, porque necesitamos entender nuestra desgraciada realidad, mis queridos hermanos. Hasta que no nos pasa una situación determinante, no tomamos en cuenta a Dios. Todavía nos gusta este mundo. Por eso algunos se molestan muchísimo cuando creen que se le quitan los cimientos. Y no entendemos la realidad porque vamos a ver el paralelismo con el pueblo judío y con nuestra realidad. Y vais a estar sorprendidos, mis queridos hermanos, como estamos copiando toda la historia del pueblo judío, obviando que el enemigo de Dios ha aprendido mientras tanto y sus engaños son mucho más sutiles, mucho más refinados, para que no nos demos cuenta. Y eso es lo que nos está pasando. Y por esto, ante el testimonio directo, ante la verdad que nos envía Dios, nos enfadamos tanto. Dice, en la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios. Por lo tanto, necesitamos la aflicción para tomar conciencia de quiénes somos. Porque nosotros creemos que somos, pero que hasta que no nos encontramos con este momento determinante, no lo tomamos en serio. Estando en la iglesia. Por eso utilizo este ejemplo para que podáis entender nuestra realidad. Hasta que no entiendo que puedo morir y que puedo morir separado de Dios, es decir, eternamente, no me tomo en serio el Evangelio. Simplemente formalmente cumplimos. Formalmente, porque la misma persona, ¿por qué necesita un giro de 180 grados? Porque se da cuenta que lo que está haciendo no es lo correcto. ¿Lo sabía de antes? Hombre. Claro que sí. Pero nos lo tomamos a la ligera. La pregunta, cuando lo tomamos a la ligera, ¿nos acompaña el Espíritu? Buenas preguntas. Por eso nosotros necesitamos entender todos estos mecanismos, en qué condiciones el Espíritu nos acompaña y cuándo no. Por sus frutos los conocerás, dijo Cristo, y me conoceré, porque no se trata de señalar, sino se trata de observar y entender. Y esto mismo viene a ser nuestro Dios con nosotros hoy, porque para eso está este capítulo en Deseo a todas las gentes, en el libro supuestamente más leído. Es una advertencia para mí, para nosotros, hoy, dándonos una lección de nuestros hermanos judíos de antaño. Dice, mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban por el santo templo desolado, la luz de la verdad resplandeció por su medio, es decir, hasta que no abandonaron el mundo, hasta que no quisieron de nuevo volverse a Dios en su templo, porque es así como estaba en su caso, ¿verdad? Dice, la luz de la verdad resplandeció por su medio. No se conectaron con el Espíritu, ¿verdad? Con Cristo. Y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. La experiencia que os digo yo de esta persona, empezó a compartir textos profundos para tomar conciencias, tanto de salud como del Evangelio. Un giro de 180 grados tomando en serio a Dios y sus advertencias. ¿Y hasta entonces? Pues esto es la historia del pueblo judío y nos dice a nosotros que ahí hay una lección que tenemos que aprender. Los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había ordenado. Y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado y con fe aceptó la promesa de un redentor. Es decir,
no israelitas, en el cautiverio de los israelitas, Babilón y por donde fueron, ¿verdad? La historia bíblica, conocieron a Dios a través de su aflicción, ¿verdad? Muchos de los sacerdotes sufrieron persecución. No pocos perdieron la vida por negarse a violar el sábado y a observar las fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos frente a frente con reyes y gobernantes a fin de que éstos y sus pueblos pudiesen recibir luz. Hay que ver Daniel, hay que ver Esther, hay que ver David, hay que ver. La historia bíblica de esto nos habla, ¿verdad? Vez tras vez, los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía de Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. ¿Entendéis cómo se dio a conocer la verdad? A través de la aflicción, ¿verdad? Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. El Evangelio de la prosperidad. ¿Lo ha metido el enemigo entre nosotros hoy también? ¿No creemos nosotros que somos bendecidos porque somos parte del pueblo escogido y porque obedecemos? El Evangelio de la prosperidad. Fijaos, error, porque fijaos lo que dice. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta, dice. ¿Y hoy? ¿Puede ser la misma razón? Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. ¿Qué es lo que cree el pueblo escogido de hoy? Nosotros tenemos la verdad, y el que quiera que acepte la verdad, y el que no, no. Es decir, nos hemos amurrallado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por creernos especiales. La misma tentación que tuvieron los judíos, ¿verdad? En las instrucciones dadas por Moisés de Dios, por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras. Esto era correcto. Pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos. Pero las usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. ¿Y nos pasa a nosotros eso también? Hagamos paralelos, ¿verdad? Hagamos paralelos, porque nosotros creemos que somos especiales, pero es que somos tan especiales que estas verdades las hemos perdido de vista. La gran pregunta es ¿por qué? Porque repetimos la historia y andamos sin Cristo. Solamente así podemos llegar a esta condición. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo. Paralelo de hoy, ¿qué es la iglesia? Nuestro Jerusalén, ¿verdad? La organización es nuestro Jerusalén. Hagan paralelos, traten de entender. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Interesante. ¿Tenemos nosotros algún tipo de orgullo de este tipo? Profundicemos. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa.
Por todo el país se erigieron sinagogas en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia juntamente con las artes y las ciencias. ¿Hicimos nosotros eso también? Claro, nuestras instituciones, ¿verdad? Teológicas y de otro tipo, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Pero estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas y éstas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. La visión de los dos tronos nos la dice Dios. Cuando Cristo nos dejó delante del lugar santísimo, nos dijo, esperad para que vuelva de la boda, es lo que dijo, ¿verdad? ¿Y qué pasaron con los que se quedaron delante del lugar santísimo? Uno tras otro fueron delante del lugar santo, pero estos medios se corrompieron durante el cautiverio. Muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas. ¿De dónde? Del lugar santo. ¿Entendéis? ¿Hay paralelo con nosotros hoy? Claro que lo hay, pero ¿lo entendemos? ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? ¿Verdad que no? Por eso nos cabreamos tanto. Por eso nos enfadamos tanto. Porque no vemos y no entendemos. Por esto. Y éstas penetraron en su ceremonial religioso. Pecamos hasta que Cristo viene, salvos por fe y por la gracia, sin transformación. ¿Está en medio de nosotros? ¿Entendemos esta profundidad y esta realidad? ¿Estamos dispuestos a aceptarla? En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Interesante. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el ritual. Este ritual había sido instituido por Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de Él y había estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. ¿Hay algún parecido con nosotros? Pues esto venimos explicando, que en lugar de estar en la orden de Melquisedec, nos fuimos en otra orden, y las ceremonias se han conformado en formas muertas, sin comprender la profundidad. ¿Hay algún paralelo con nosotros? ¿O es que solo yo lo veo? A fin de reemplazar, y dice aquí, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. ¿Entendemos la orden de Melquisedec? Estaba de antes. Es que viene desde la eternidad, queridos. Desde la eternidad y estará hasta la eternidad. Esta es la orden del cielo. A fin de reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención. Aquí había que hablar algunas cosas, pero no me voy a parar ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros dentro de la iglesia? En nombre de Dios y en nombre de la iglesia. Y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban. Medían su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Pero a nosotros no nos pasa esto. Esto solo les pasó a ellos. Satanás ha cambiado. Ya no obra igual. ¿Verdad? Esto solo les pasó a ellos. A nosotros no. Con todas sus minuciosas y gravosas órdenes, era imposible guardar la ley. ¿Y qué decimos nosotros hoy? Esto mismo. No hay nada nuevo bajo el sol.
Los que deseaban servir a Dios y trataban de observar los preceptos rabínicos luchaban bajo una pesada carga. Y esto vino Cristo a quitarles esa carga. La ley ceremonial, ¿verdad? Que estaba como una losa que los estaba aplastando. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbada. Así Satanás obraba para desalentar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para hacer despreciar la fe de Israel. Esperaba demostrar lo que había sostenido cuando se reveló en el cielo, a saber que los requerimientos de Dios eran injustos y no podían ser obedecidos. Aún Israel, declaraba al enemigo, Satanás, no guardaba la ley. Mira tú por dónde, ¿quién sabe el camino correcto? Y quien no sabe el camino correcto. Porque nosotros declaramos, igual que el enemigo de Dios, que la ley de Dios no puede ser obedecida. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Verdad? Y la proclamamos desde el púlpito como verdad inamovible. Pero no vemos, mis queridos hermanos, no vemos. Cuando viene el testimonio directo nos enfadamos tanto que no nos llega a la puerta para salir huyendo. Pero entendemos lo escrito está. Ojalá. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado. ¿Y nosotros? Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Estamos buscando nosotros la resolución del pecado? ¿Entendimos bien el Evangelio? ¿Entendimos el verdadero concepto de la misión de Cristo? Porque nosotros creemos que pecamos hasta que Cristo viene y no nos preguntamos, ¿y para qué viene? ¿Para qué viene? Si estamos igual que Adán en Edén después de pecar. Igual. ¿Para qué viene? No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador. Nosotros también lo vemos. Fijaos las sutilezas. ¿Cómo obra el enemigo? Necesitamos entender estas sutilezas, mis queridos hermanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador y cuando viene hará un milagro y nos hará nación escogida, ¿verdad? Para quebrantar el poder del opresor del enemigo y exaltar a Israel al dominio universal y llevar a Israel al cielo. ¿Veis el paralelo? ¿Veis el parecido? ¿Quién está detrás? ¿Quién nos cuenta esta historia, queridos? ¿Entendemos lo escrito está? Buenas preguntas. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. Y nosotros creemos que así nos preparamos para recibir a Cristo. ¿Entendemos nosotros la realidad? En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba atascando el freno bajo sus amos extranjeros y la atormentaba la disensión interna. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano. ¿Antaño? ¿Y hoy? ¿El ecumenismo? ¿Qué os parece? ¿Habrá algún paralelo? Ni avenirlos a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote. Cuando lees esto te preguntas cosas, ¿eh? Porque claro, no entiendes lo que está pasando a los altos niveles. Esta batalla encarnizada a nivel institucional, teológico y todo lo que está pasando ahí arriba. Y aquí se nos revela una cosa que resulta increíble. ¿Pero estará pasando? Puede ser. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote y este cargo se conseguía con frecuencia
por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrompido. Sin embargo, los sacerdotes poseían aún gran poder y lo empleaban con fines egoístas y mercenarios. ¿Algún parecido? El pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también a los gravosos impuestos de los romanos. Este estado de cosas ocasionaba extenso descontento. ¿Algún paralelo con hoy? Los estallidos populares eran frecuentes. La codicia y la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual estaban royendo el corazón mismo de la nación. ¿Está pasando en medio de nosotros? No, solo les pasó a ellos. Nosotros estamos bien. Leemos y no entendemos, queridos. No entendemos que esto es profecía. Ni se nos ocurre por la mente aplicárnoslo. Ni se nos ocurre. Sin embargo, no entendemos qué nos pasa. ¿Por qué las cosas están como están? Tan divididos y tantas cosas que están pasando dentro. No entendemos. Y no entendemos quién está detrás del telón. Y la pregunta es, ¿está Dios con este pueblo? Buena pregunta. Buena pregunta. El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adheriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Todo lo que están hablando de la ley dominical contra Roma, contra los católicos, tal, y el orgullo nacional, nosotros tenemos la verdad, ¿verdad? Orgullo nacional y espiritual, orgullo denominacional, y que nosotros tenemos la verdad, dice, inducían a los judíos a seguir adheriéndose rigurosamente a sus formas de culto, a la iglesia. ¿Entendéis los paralelos? Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. ¿Algún paralelo? El pueblo, en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos del poder. Ay, te lees esto y cuando entiendes lo que me está diciendo, y cuando miro afuera, digo, no puede ser. ¿Cómo puede ser que es clavado? Es que es clavado. Y no lo vemos. Y empiezo por mí. Durante tantísimo tiempo, ni se me ocurría por la mente que esto tiene que ver conmigo, hoy. Siempre lo miraba que tiene que ver con ellos. Nada que ver conmigo. Y cuando tú entiendes la verdad, entiendes el paralelo, miras con los ojos del espíritu la realidad, te lo está diciendo y tú dices, ¿en serio? ¿En serio? Necesitamos despertar, queridos. Necesitamos despertar. No ir huyendo. Este es el testimonio directo. Está escrito. No lo escribí yo. Está escrito. ¿Por qué no lo entendemos? Esa es la gran pregunta. La pregunta clave, diría yo. El pueblo, en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder, anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos. ¿Cuáles enemigos? El pecado. Y devolvería el reino a Israel y los llevaría en su reino. ¿Entendéis los paralelos? Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual, es decir, sin el espíritu. Pues no nos lo dijo la sierva que cuando rechazamos el mensaje
de Cristo nuestra justicia, nos quedamos sin el Espíritu. ¿Tenemos la profecía? Sí. ¿Orgullosos de tenerla y de saberla? También. Pero sin percepción espiritual, sin entender. Por eso hoy cuando se nos lee, si nos presenta la verdad, quedamos impactados. ¿Y a quién condenamos? Al desgraciado que la presenta. Pero no entendemos, oye, ¿y quién puso por escrito eso? ¿De dónde viene este mensaje? ¿Cómo es que no lo entendimos? Y es más fácil señalar al desgraciado, ¿verdad?, que lo presenta, tratando de despertar a un pueblo que está sin percepción espiritual, dormido. Y es más fácil condenar a uno que lo ves y no mirarte a ti en el espejo y decir, oye, que me falta el espíritu. ¿Cómo es que no he entendido estas cosas hasta hoy? Me falta el espíritu, la percepción espiritual, teniendo la profecía delante de mis ojos. Y ahora entendemos que sin el espíritu no podemos entender la verdad. Espero que podáis entender, mis queridos hermanos. A mí me da igual que me consideren como les dé la gana a cada uno. La gran pregunta es, con las expectativas que tenemos, ¿seremos salvos? ¿Se cumplirán? ¿O necesitamos a Cristo en todas las formas posibles? En palabra y espíritu, a eso me refiero, que no se le vaya a uno la olla, ¿no? Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. ¿Nos pasa a nosotros? Pues os acabo de dar un ejemplo, la boda del Cordero, el decreto divino, desconocido para el pueblo elegido por Dios de hoy. El orgullo oscurecía su visión. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Nos gusta el mundo, el yo no muere, y queremos ser salvos así. Por eso creemos que pecamos hasta que Cristo viene, y lo proclamamos con tanto orgullo. Y la gente siguiendo. Claro. No nos damos cuenta de nuestra desgracia, mis queridos hermanos. No nos damos cuenta. Desgraciadamente lo digo. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender realidades. Yo no trato de convencer a nadie. Vosotros, cada uno tomen la decisión que le parezca, pero tómenla. ¿Por o en contra de Cristo? Cada uno responderá ante Cristo cuál es su decisión y el por qué. ¿Verdad? Porque tenemos las Escrituras. La gran pregunta es, ¿tenemos la percepción espiritual de lo que nos cuenta? ¿O cuando nos encontramos con el testimonio directo, con el zarandeo? ¿Para qué zarandeo? Porque algunos tomarán una decisión y otros tomarán otra. ¿Quién elige quién es salvo y quién no? Uno mismo, queridos. Uno mismo, por aceptar la verdad a Cristo, por muy dolorosa y sorprendente que sea esta verdad, o huyendo de la verdad, creyendo los prejuicios y el sistema tal como lo tenemos planteado. Lo tenían los judíos. Lo tenemos nosotros ahora también. ¿Qué nos interesa? ¿La verdad o lo establecido? Espero que alguno abra los ojos, los oídos y la mente, y que sea acompañado por el Espíritu antes de tomar cualquier decisión errada y que se arrepienta, pero que se arrepentirá demasiado tarde. Espero, mis queridos hermanos, que entendáis nuestra realidad. Yo no tengo por qué placeros, ni gustaros, ni nada por estilo. Yo no tengo por qué. Por eso siempre os dirijo a lo escrito está. Inviten a Cristo que os ayude a entender lo escrito está. Y asegúrese que lo que creen está escrito. No me escuchen a mí y a ningún hombre. Lo vuelvo a repetir.
Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos acompañe, que nos ayude a entender su verdad y que, entendiendo la verdad, tomemos nuestras decisiones, las que ustedes quieran, en conciencia. Luego tendrán que responder por qué han tomado la decisión que han tomado. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.